Hola, bienvenidos una vez más a otra clase de la Escuela de Formación Bíblica en este nivel 2 y en este tema que vamos a tratar hoy, que se llama el reino dividido. Bueno, como lo habíamos visto en la última clase que hablamos acerca del Reino Unido, vimos los reyes que unificaron y sobre todo el caso de David y el caso de Salomón, que muestran lo más alto de la historia de Israel, algo que ha mantenido por siglos y que hasta aún hoy en día conserva. Vemos entonces cómo terminaba la historia de Salomón habiendo edificado el templo y habiendo edificado una casa para sí, un palacio magnífico que no había otro igual en el mundo, el cual hizo que viniera gente de todo el mundo y sobre todo las reinas de otros lugares con las cuales él hizo convenios alrededor de casarse con ellas. Y dice la Biblia alrededor de esto en Primera de Reyes 11, 4, 9. Que a pesar de la sabiduría de Salomón, sus esposas paganas desviaron su corazón de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses, porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió plenamente a Jehová como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Jehová se indignó contra Salomón porque su corazón se había desviado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Vemos entonces que la situación es crítica para Salomón. En su vejez se da cuenta de que está adorando a todos los dioses menos al Dios de Israel, y que además de eso tiene una carga fiscal tremendamente fuerte sobre Israel y sobre las tribus de Israel. Vemos entonces cómo aparece un personaje que es su hijo Roboam, y aquí es donde vamos a continuar. Ya volvemos. Continuamos entonces cuando Salomón ya deja el trono y se lo deja a su hijo Roboam. Roboam es el hijo de Salomón que llega a ser el nuevo rey. La nación enfrenta una situación bastante difícil debido a la vida austera que ha tenido Salomón. Ha dejado una cantidad de luchas financieras para el rey. Entonces vemos que Roboam enfrenta una crisis económica que envuelve a todo Israel y a todas las tribus. El estilo de vida de Salomón ha traído un resultado pues no muy bueno, debido a que ha endeudado al país, ha tenido una gran cantidad de deudas. Los ancianos aconsejan a Roboam que baje los impuestos. El pueblo así verá que él es un rey misericordioso y le servirá para siempre. Desgraciadamente Roboam no escucha el consejo de los ancianos, sino que se rodea de una gran cantidad de personas jóvenes que le indican todo lo contrario, que este es el momento de colocar impuestos más opresivos, que este es el momento donde todos debemos ir en contra del pueblo y oprimirlo más fuertemente para que paguen duramente. El ego de Roboam se sube, dice una declaración famosa que es: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. En vez de reducir el gasto del gobierno, entonces sube más los impuestos, decide colocar más opresión al pueblo, lo cual resulta con una división de la nación y causa 10 tribus que se van con un nuevo líder que se llama Jeroboam, el cual es también uno de los rebeldes que fue en contra de Salomón, el hijo de Nabat, y se dividen allí entonces en 2 partes: el reino del norte, que reúne 10 tribus, y el reino del sur, que reúne otras 2 tribus de las 12 tribus de Israel. Entonces se crea el reino del sur y el reino del norte. Vemos entonces que las tribus que se van con Jeroboam son Rubén, Gad, Manasés, Benjamín, Neftalí, Dan, Aser, Isaacar, Judá, Zabulón, Simeón. Y las tribus que están con Roboam son Judá y Benjamín. Son estas las 2 tribus, además de que se llevan todo el sacerdocio, debido a que la capital de este reino del sur será Jerusalén. Entonces todos los levitas también se van con ellos. Continuamos. Bueno, entonces 10 tribus se fueron al norte con
Jeroboam, allí al reino del norte, el reino de Israel, o como se le llamó también el reino de Efraín. Pero recuerde algo, para el judío su tradición le dice que tiene que ir por lo menos 3 veces al templo durante el año. Y el templo estaba en el reino del sur, en Judá, en Jerusalén. Entonces Roboam tomó una actitud diferente y fue crear una nueva religión, una falsa religión. Las escrituras hacen constar esto en primera de los Reyes, el capítulo 12, 28 al 31. Dice: y habiendo tomado consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso él uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, dice la Biblia, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. También hizo santuarios en lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común, no de los levitas, que no eran hijos de Leví. El reino del norte entonces entró en una situación muy fuerte de pecado. Había allí en el monte donde se adoraba, quedaba en la ciudad de Samaria, y es por ello que hasta la época del Señor Jesús entre samaritanos y judíos regulares había una lucha, había una discordia, había una pelea. Eso trajo batallas porque se consideraba que Samaria era un lugar pagano, debido a la intención de Jeroboam de colocar allí un templo que no fuera Sión. Allí en este lugar se mantuvo durante más de 900 años la disputa entre el judío regular, el judío que es de la tribu de Judá, del reino del sur, y los samaritanos. Por ello el Señor Jesús, y cuando habla a la samaritana, le habla con tanto amor alrededor de que la samaritana sabía que había una lucha entre judíos y samaritanos. Esta situación termina alrededor de la invasión del pueblo asirio sobre el reino del norte en el año 722 a.C. Vinieron muchos reyes que estuvieron gobernando el reino del norte. Hubo también el consejo de parte del Señor en el reino del norte, pero nadie quiso escuchar y terminaron perdiéndose absolutamente todas las tribus del norte, las 10 tribus dentro del pueblo asirio, ya que compartían se hicieron mestizos, compartían su religión y además de eso toda la cultura samaritana. Todas las tribus del norte desaparecieron a causa del pecado, y las únicas 2 que hoy en día conocemos fueron las que quedaron de Judá y de Benjamín. Bueno, hablemos un poquitito del reino del sur, que se llamó Judá, o pues el que continuó siendo la herencia de David. Los que rigieron el reino meridional allí hacia el sur, desde la capital Jerusalén, dirigían todos los que tenían el templo, los que tenían los levitas, y que pues esperaban pues que se mantuvieran más firmes debido a que tenían todo el sacerdocio real. Pero no fue así. Después de Roboam vinieron otros reyes que hicieron lo malo. El Señor detuvo y mantuvo su misericordia para con ellos, y se demoró más la invasión, no como en el 700, sino que esto duró hasta el 586 a.C. debido a que algunos de sus líderes sí fueron piadosos, sí amaron al Señor. Entonces él detuvo un poco el hecho de algo que ya había dicho, y era la esclavitud de nuevo por parte de un imperio al pueblo de Israel. Esto se mantiene hasta el 586, como lo dije antes de Cristo, con el rey Joaquín, lo cual nos lo cuentan en Segunda de Reyes 25, 27 al 30, donde llega el imperio babilónico con una forma muy diferente de conquista, con una forma muy diferente de cautivar a la gente o de llevarla cautiva a su tierra, y es que allí Nabucodonosor tiene una forma muy diferente. Lo primero que hace es que cuando conquista, saquea totalmente el templo, lo destruye totalmente y lo saquea totalmente, dejándolo en ruinas hasta el polvo, lo cual fue el dolor más grande del judío, debido a que pues, si había algo que había traído honor al pueblo de Israel era su templo. También saquearon pues, la casa de Salomón, el palacio de Salomón, lo cual pues, se llevaron grandes tesoros que habían allí.
Además de eso, tiene una estrategia diferente y es que él mueve a las personas inteligentes. Entonces empieza a hacer una serie de deportaciones hacia su país, hacia ya sea Babilonia, llevando lo más inteligente de la sociedad, lo más prestante, lo más educado de la sociedad para que aprendieran su cultura y se educaran bajo la costumbre babilónica, sobre todo si fueran jóvenes. Y dejan toda la parte pobre en Jerusalén. Allí dejan la mayoría de la gente pobre, la dejan alrededor de esta ciudad destruida para que lloren su destrucción. Dejan un administrador que se llama que se llama Gedalías, lo dejan para que administre toda la gente pobre y ellos se llevan lo más fuerte, lo más intelectual, los tesoros y pues dejan allí a la gente llorando y no se cargan con la pobreza de los demás. La forma también fue que inclusive al rey Joaquín le dan como 36 años después del exilio, donde lo mantienen con una serie de privilegios diferentes a los de cualquier persona, lo cual hace diferente la forma como Nabucodonosor conquista. No lo mata a él de una entrada, sino que inclusive hasta el año 36 del exilio le hace honores como rey de Judá y lo mantiene allí. Además de eso, la parte dirigente, la parte que gobernaba Judá inicialmente fue aniquilada completamente. Lo sacaron y fueron aniquilados totalmente, toda la parte gobernante excepto el rey. Como lo había dicho ya, se habían llevado absolutamente todo lo que era oro, plata, piedras preciosas, todo lo que había en el templo, todas las cosas fueron llevadas. El pueblo definitivamente no quiso escuchar al Señor. El Señor tuvo misericordia y fue tardo en la ira, pero vino un momento que vino el juicio. De nuevo Israel, Judá en este caso, el reino del sur, porque ya se había perdido con las otras 10 tribus, con Asiria, se habían perdido, ya habían desaparecido. Judá y Benjamín se olvidan también del Señor y viene todo el juicio del Señor. El pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios, no quiso escuchar a los profetas, los cuales iban acompañando estos momentos. No fue suficiente para conmoverlos, no fue suficiente todo lo que vieron, sino que se mantuvieron altivos, mirando la idolatría del pueblo escogido del Señor. Espero que aprendamos algo de esto. La próxima vez vamos a hablar un poquitito más acerca de lo que representaba el templo, todo lo que representó el anhelo de la reconstrucción del templo y lo que fue desde el tabernáculo, cómo se representa un templo para ellos. Espero les haya gustado la clase, espero les haya bendecido, que hayan entendido un poquitico más esto, así de modo tan rápido. Dios les bendiga, reciban un saludo, espero bendecirles. Un abrazo, hasta pronto.